Hoy es viernes 4 de octubre de 2019 y hoy vamos a hablar de temas medioambientales como les anunciábamos antes de irnos a la pausa comercial. El Salvador está entrando ya en la etapa final de la temporada de lluvias. De hecho, hemos tenido tormentas de fuertes a moderadas en los últimos días y bueno, los sistemas de alerta han estado monitoreando todo lo que ha estado ocurriendo. Además, recientemente se desarrolló la Cumbre por la Acción por el Clima, esto en Naciones Unidas allá en Nueva York. Son temas que vamos a abordar en esta mañana, pero comenzamos poniendo algunos puntos de agenda. La semana anterior, funcionarios del Gabinete de Gobierno participaron en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al cambio climático. Referente al tema, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco, destacó los avances del gobierno en esa materia, principalmente en la adaptación del país ante los efectos provocados por el cambio climático. Somos una región vulnerable que está siendo afectada diariamente por fenómenos de la naturaleza, pero estamos trabajando para superar esos desafíos, dijo la canciller ante los miembros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que es el órgano ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana. En octubre se llevará a cabo en Costa Rica la Cumbre para la Acción por el Clima y la Preconferencia sobre el Cambio Climático, según informó el ministro de Medio Ambiente, Fernando Andrés López, en su calidad de presidente pro tempore de dicha instancia regional. A finales de junio, la Asamblea Legislativa ratificó el acuerdo de cooperación financiera para el proyecto denominado Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica, componente El Salvador. En el dictamen se manifestó que el propósito de ese convenio es que el gobierno de la República Federal de Alemania otorgue al país la posibilidad de obtener un préstamo a través del Banco Alemán de Desarrollo por un monto de $12.506.670, además de una donación de $14.270.000, y el gobierno de El Salvador aportará una contrapartida de $2.680.687 a fin de minimizar los efectos del cambio climático en el país. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, en ese día viernes 4 de octubre le damos los buenos días al señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López. Ministro, buenos días, bienvenido a ese espacio nuevamente. Gracias por la invitación. Ministro, estamos ya casi al cierre de la temporada de lluvias. ¿Cómo han visto ustedes la situación en estos últimos días? Hemos tenido varias tormentas, situaciones que ustedes anunciaron hace un tiempo que se iba a normalizar la situación de las lluvias y hemos visto que prácticamente ha ocurrido porque hemos tenido tormentas, situaciones hasta cierto punto temporaladas que nos indican que la temporada se normalizó casi al cierre, ¿no? Bueno, comenzamos el año con un fenómeno del Niño bastante pronunciado. Recordemos que tuvimos 6 eventos de sequías desde el mes de junio hasta el mes de agosto. El mes de septiembre generalmente es el mes que más llueve, es el mes que se registra mucho más promedio de lluvia, entonces hemos visto un incremento en la cantidad de lluvia en el mes de septiembre. A pesar de esto, todavía no hemos llegado al promedio, sin embargo esperamos que podamos tener un año, que terminemos el año cerca de los promedios anteriores. Luego de esto, a finales del mes de octubre, vamos a tener ya el fin de la época lluviosa, van a comenzar a venir los frentes fríos, comienzan a moverse las masas de aire desde el norte del hemisferio, y esto nos va a ya neutralizar las lluvias y vamos a comenzar ya con el clima típico del mes de noviembre y diciembre. Así es. ¿Cómo ha visto usted los sistemas de alerta, que los sistemas de alerta temprana en esta temporada? Porque de pronto tal vez la lluvia no es tan fuerte, pero las condiciones del terreno son propicias para que haya deslizamientos, para que ocurran situaciones que necesariamente tienen que pasar por el análisis de medio ambiente. Bueno, en medio ambiente tenemos un monitoreo constante. De hecho, lo hacemos de varias maneras. Una de ellas es con las diferentes estaciones que chequean la lluvia alrededor del país, y también tenemos una red de observadores locales, que es muy importante que los observadores locales nos digan cómo están las condiciones, cómo está la vulnerabilidad. Son varias fuentes de información que tenemos, tanto información de equipo técnico de campo como información de gente que son observadores. Toda esta información se analiza en el Observatorio Ambiental y luego pues se emite
un pronóstico, se emite una alerta, que posteriormente pues se procesa con Protección Civil, y Protección Civil es quien se encarga de actuar ante cualquier emergencia. Nosotros en el observatorio estamos en un monitoreo constante de las lluvias, no solamente de las lluvias, sino que también de las condiciones geológicas, sismos, vulcanología. Entonces es un trabajo de que no se detiene, son 24 horas las que trabaja el equipo ahí. Y es sumamente valioso porque no solamente el dato no sirve de nada sin la interpretación que le pueda dar el técnico del observatorio ambiental. Ministro, estamos en un momento importante, digamos, en la Asamblea Legislativa y la relación con el Ejecutivo. Se ha presentado el proyecto ya de presupuesto 2020. En el caso de medio ambiente, pues hay un decrecimiento, pasa de tener un presupuesto de 18 millones a 15 millones. ¿Cómo puede impactar esto, digamos, en el trabajo que ustedes están haciendo? O si esto ya se le había dicho a usted de que iba a haber ese decrecimiento presupuestario. No solamente en medio ambiente, hemos tenido... Mira, el tema del presupuesto general de la nación no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, lo que se está tratando de hacer como gobierno es tratar de ser más eficientes, tratar de ser... Hay un montón de gastos innecesarios que se realizaban en administraciones anteriores. Realmente nosotros no estamos teniendo un decrecimiento. Nosotros vamos a salir con todo las obligaciones que tenemos, las obligaciones laborales, las obligaciones técnicas, y aparte pues hemos ingresado otros proyectos de índole técnico para fortalecer las capacidades del ministerio. Entonces, al final, si solo lo vemos como un número grueso, creo que sí se ve que hay un decrecimiento. Sin embargo, existen otras fuentes de financiamiento, existe cooperación no reembolsable también, existe cooperación técnica que no nos cuesta un centavo a nosotros. Entonces, creo que un montón de estas partidas pues se han visto modificadas, y puede que en el papel se vea que nosotros tenemos menos... que ha decrecido el presupuesto. Sin embargo, pues estamos incluso aumentando las capacidades del ministerio, y tenemos un proyecto, por ejemplo, en el Observatorio Ambiental tenemos un proyecto para fortalecimiento técnico y fortalecimiento de todas las capacidades que puedan ayudar a prevenir un desastre. Entonces, al final creo que el análisis es un poco más... hay que hacerlo un poco más completo, porque nosotros no estamos, si bien el número que se presentó es menor, estamos fortaleciendo las capacidades técnicas del ministerio con otras fuentes. ¿Hacia dónde esperan llevar ustedes el Ministerio de Medio Ambiente en 2020? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente debe ser una institución mucho más eficiente. Debe ser una institución que cumpla con todo lo que dice la ley que debe cumplir. Tiene que ser una institución, como tú ya lo acabas de mencionar, que cumpla con el pronóstico geológico, el pronóstico de meteorología, que analice toda la información que nosotros podamos tener para prevenir un desastre. Debe ser una institución que esté pendiente de todas las denuncias ambientales, que una institución que trabaje con los tribunales ambientales también pues al final hay varios temas que han quedado pendientes. Hemos encontrado no un ministerio, sino que un país con muchas infracciones ambientales. Hemos encontrado, aquí hay falta de regulación en varios temas. Uno de ellos es calidad de aire, por ejemplo. Falta regulación en el tema de las plantas de tratamiento también, que es un tema muy importante. Todo lo que tiene que ver con agua también es bien importante. Entonces, ¿a dónde buscamos llevar el ministerio? Pues ya estamos transformando el ministerio y llevándolo primero a ser una institución más eficiente, a ser una institución que cumpla con su misión, que por una parte cuide el medio ambiente, pero que tampoco obstaculice cualquier otro proceso gubernamental que pueda existir. Ministro, en la administración anterior también se insistía un poco en el tema, cuando se hablaba de calidad del aire. La ministra Alina Poll, la ex ministra Alina Poll, en determinado momento estuvo insistiendo en que la Asamblea Legislativa tomara acciones para sacar de circulación a unidades de transporte colectivo que ya habían cumplido su vida útil, y que, decía ella, pues contaminan aún más la calidad del aire que respiramos en ciudades como San Salvador, Santa Tecla, San Miguel, Santa Ana, donde hay, digamos, transporte colectivo funcionando en ciertas horas del día, y que hay unidades que ya cumplieron su vida útil y que contaminan. ¿Usted va a insistir en este proyecto o considera de que se pueden tomar otras acciones que no vayan a, digamos, a sacar esas unidades de circulación?
Nosotros estamos trabajando ya en un proyecto de movilidad verde. Nosotros como país nos hemos quedado atrás en este tema. Tenemos, por ejemplo, es mucho más caro importar un vehículo eléctrico que importar un vehículo a combustión. Necesitamos también transformar nuestro sistema de transporte. Eso lo ve directamente el Viceministerio de Transporte, también lo ve la Asamblea Legislativa. Nosotros de Medio Ambiente sí vamos a impulsar este tipo de políticas. Creo que es necesario y ya es hora que nosotros nos vayamos acercando a este tipo de tecnologías que ya otros países tienen muchísimos años de utilizar. Transporte colectivo que contamine menos o que no contamine en el caso de los eléctricos. Entonces, creo que es una muy buena iniciativa y es importante trabajar para que tengamos más movilidad eléctrica o más movilidad que contamine menos en el país. El mundo está hablando de los vehículos eléctricos. Esto es como la nueva modalidad que está surgiendo para evitar la contaminación. En El Salvador apenas se está hablando nada más de motocicletas que son eléctricas que estarían ya siendo distribuidas, pero se tiene que hacer las adecuaciones de ley, me imagino, para poder poner a circular este tipo de vehículos. Hay un arancel, es un arancel el que hay que cambiar. Y también, pues, obviamente los distribuidores deben adecuarse, necesitan comenzar a pensar en el futuro, necesitan comenzar a traer este tipo de carros con todo su red de soporte, sus talleres, sus técnicos. Necesitamos también, por ejemplo, en otros países, en las gasolineras, es obligatorio que ellas tengan una red o una estación para carga rápida de vehículo eléctrico. Es decir, que ya se está obligando también a las distribuidoras de gasolina a ofrecer este servicio. O sea, y si no, pues no le dan la licencia a la gasolinera, es así de fácil. Entonces, hay varias políticas que pueden implementarse. Entonces, es bien importante que nosotros como país nos unamos a este movimiento, pues, que ya se está sucediendo en otros países. Y principalmente, como tú lo mencionaste al principio, el tema de los buses. Creo que es necesario que trabajemos como gobierno para minimizar las emisiones que vienen del transporte colectivo. Sí, porque hay una cantidad de unidades circulando al mismo tiempo y obviamente eso tiene un impacto en la calidad del aire que respiramos. Se había dicho que en ciertos días la calidad del aire baja considerablemente en ciudades como San Salvador, ¿no? Sí, no tengo el dato exacto, pero de los vehículos son más del 90% de las emisiones son ocasionadas por el transporte colectivo, son las emisiones nocivas. Hemos visto, pues, en los últimos días videos también en las redes sociales, los cuales pues muestran que incluso es difícil conducir detrás de algunas unidades por la cantidad de humo negro que tiran. Entonces, es algo que definitivamente debe trabajarse, es algo que ya está en la agenda del Ministerio de Medio Ambiente y que debe estar en la agenda de las demás carteras de Estado involucradas en este tema. Ministro, en la Cumbre de Acción por el Clima en Naciones Unidas, países, entre ellos El Salvador, se comprometieron a conservar y restaurar 10 millones de hectáreas para el año 2030. Tal vez si nos explica, digamos, cómo va a funcionar esto y cuál es en sí el compromiso que han asumido como gobierno en esta propuesta que fue presentada en esta cumbre en Estados Unidos. Bueno, esta iniciativa que tú mencionas fue presentada anteriormente, no es la que presentamos nosotros. Nosotros presentamos una iniciativa para reducir las emisiones del sector agrícola, y de ganadería. Hay una iniciativa que ya estaba en Naciones Unidas, que la presentó el señor secretario general, y se trata también de recuperar los 10 millones de hectáreas como región. Sí. Nosotros nos hemos comprometido también a presentar, ya presentamos la preiniciativa y se está trabajando con los 8 países de SICA para formular un plan de acción para reducir los gases de efecto invernadero y para tener un sector agrícola carbono neutral para el año 2040. Cabe mencionar, y esto es bien importante, que esta iniciativa se formuló en El Salvador. Es una iniciativa que nosotros le estamos pues, ofreciendo a la región, estamos
diciendo esto es lo que nosotros proponemos que debemos hacer. Tuvimos el endoso de todos los países de SICA, es bien importante, pero orgullosamente es una iniciativa que nace de El Salvador. A pesar que nosotros tengamos el territorio de los 8 países de SICA, somos el país más pequeño, creo que tenemos mucho más que ofrecer que nuestro tamaño geográfico, sino que podemos ofrecer el conocimiento técnico que se tiene acá. Tenemos gente muy buena en el Ministerio de Medio Ambiente, gente muy preparada, y es bien importante que nosotros ofrezcamos esto a los países de SICA. La región SICA tiene solamente el 2% del área geográfica mundial. Sin embargo, somos hogar del 12% de la biodiversidad. Entonces, es una región que tiene muchísimo que ofrecer, y como presidencia pro tempore de CCAD, pues hemos aportado esto, precisamente esta iniciativa, que tuvimos el apoyo de todos los países y que se está trabajando con los diferentes sectores para poder reducir lo que hace este efecto invernadero en este sector hacia el año 2040. Muy bien. Bueno, para ustedes que están sintonizándonos esta mañana, les queremos contar que cuando hablamos del sistema de integración centroamericana y hablamos de los países que lo conforman, esos son Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Bien, continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana de viernes. Estamos ya en el 4 de octubre de 2019. Nos acompaña aquí en el estudio el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con las condiciones medioambientales de la región centroamericana. Centroamérica ha sido calificada como la región más sensible al cambio climático. ¿Cómo debemos entender esto, ministro, los ciudadanos? Porque de pronto quizás no tomamos conciencia de lo que está atravesando El Salvador. Sí, y la vez pasada alguien me preguntaba que cómo afecta el tema del cambio climático a los ciudadanos, y tenemos años que nos está afectando. Nosotros como región, y principalmente en El Salvador, pues somos un país sumamente vulnerable. Recordemos que hay eventos climáticos que han sido catastróficos. Por ejemplo, en el año 2011 tuvimos la depresión tropical 12E, en la cual llovió por 10 días seguidos, y ha sido de los eventos que más daños ha ocasionado en cuestiones económicas y en vidas humanas también. Fue una catástrofe en la cual llovió, y solamente con la lluvia hubo deslaves, hubo diferentes tipos de afectaciones en los cultivos. O sea, fue algo catastrófico. Entonces realmente a nosotros una lluvia nos afecta. Somos una región sumamente vulnerable, somos propensos a deslaves. Tenemos el tema de la agricultura también. Nosotros con el tema de las sequías sufre la agricultura, pero también si hay mucha lluvia tampoco se puede llevar a cabo la agricultura. Entonces hay bastante migración que es a causa del cambio climático. El cambio climático afecta la manera en que producimos nuestros alimentos. Entonces, al final, como región, pues sí somos susceptibles al cambio climático, somos sumamente vulnerables, principalmente en nuestros países, que pues no tenemos las mejores condiciones en áreas rurales. Entonces, esto causa pues un montón de afectaciones que vienen del cambio climático, de un régimen irregular de lluvias, de unas sequías que por una parte pues nos traen temperaturas altas y afectaciones en los cultivos, y por otra parte pues eventos extremos de clima que te pueden traer incluso deslaves y derrumbes y pérdidas humanas. Ahora bien, si hablamos del tema deforestación, El Salvador ha perdido mucho de su bosque original, y lo sigue perdiendo. Se decía de que uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que se está talando de forma indiscriminada para darle paso a la producción agrícola mucho mayor. Pero digamos, si hablamos del Salvador, ¿cómo definiríamos este problema, el tema de la pérdida de bosque? El tema de la pérdida de bosque es un tema gravísimo a nivel latinoamericano. Principalmente, bueno, hemos visto las afectaciones que ha estado teniendo la región del Amazonas en estos últimos meses. Nosotros hemos perdido muchísimo bosque, y se ha transformado cómo se cultiva. Por ejemplo, en el tema del café de Bajío, hemos tenido
el alza de las temperaturas ya no te permite que tú sembres café en ciertas áreas, y esto se ha sustituido por otro tipo de cultivo, a veces frijol, maíz, siempre van de la mano. Pero ¿cuál es la ventaja que tenía el café? Que el café pues, es un cultivo que te genera bosque, necesita sombra para el café. Entonces al final creo que es la captura la infiltración de agua de los suelos pues va cambiando con el cambio de cultivo. Entonces definitivamente hay muchas acciones que deben tomarse. En el tema de ganadería también, pues la verdad que hay muchos gases de efecto invernadero que vienen del sector ganadero. Existen sistemas que ya se utilizan en otros países, sistemas silvopastoriles, por ejemplo, en los cuales se mezcla bosque con los pastizales para ganado. Entonces, hay acciones que se pueden tomar y acciones que ya se están tomando en otras naciones. Lo que nosotros estamos haciendo es proponiendo y uniendo a la región para que nos apoyen en estas iniciativas, que es lo más importante, porque la verdad, si seguimos así, pues la verdad va a ser insostenible dentro de un par de décadas. Muy bien, ¿qué tanto necesita El Salvador para avanzar, para transformar su producción agrícola? Porque este es uno de los puntos que se está poniendo sobre la mesa en los compromisos internacionales, la transformación de los sistemas de producción agrícola. Pero El Salvador, digamos, ¿qué tanto necesita avanzar, qué tanto necesita hacer para transformar esa producción? Bueno, para transitar a una agricultura sostenible, necesitamos regular el uso de los agroquímicos, por ejemplo. Eso es algo bien importante. La regulación del uso de los productos nocivos para la salud. Lo que ya mencionábamos de generar masas boscosas, generar bosque en la producción ganadera es sumamente importante. Y al final, pues, impulsar todas las acciones que nos ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas agrícolas. Creo que si combinamos las acciones que nosotros podemos generar en el sector agrícola, en el sector de ganadería, en lo que mencionamos al principio del transporte colectivo, y regular la tala, regular la construcción, regular todos los aspectos que nos pueden llegar a crear una afectación en el medio ambiente, creo que podemos ir por buen camino. Ya hay acciones que se están tomando, sin embargo, son muy pocas, y debemos nosotros como país enfocarnos a... Este ya no es un tema el cambio climático, ya no es un tema de sensación de temperatura. Mucha gente pensaba que es simple, no, pues está más caliente. Este tema afecta a la economía directamente, este tema afecta a la migración directamente, este tema afecta la manera como producimos nuestros alimentos. Entonces realmente es un tema que nos afecta a todos, nosotros estamos exportando nuestro mejor recurso, que es nuestra gente, estamos mandándola afuera. Fuimos un país, hemos sido un país netamente agrícola siempre. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos gente trabajadora, es nuestro mejor recurso, nuestra gente. No la podemos dejar ir, pero la gente se ve obligada a salir porque ya no puede producir sus alimentos, o porque el cambio climático o las diferentes afectaciones que tienen las lluvias o que tienen cualquier evento meteorológico las obliga a salir de su zona por no tener las condiciones o por no cumplir las condiciones para producir sus alimentos. Entonces creo que son varias cosas que al final pues si se juntan, pues generan estas condiciones. No, y definitivamente cada vez es más difícil producir por temas como la sequía. Nosotros como Noticiero Hechos hemos sido testigos de la gente allá en Oriente cuando ha perdido sus cosechas, y hablan de una forma, digamos, desesperante, cuando ellos dicen, miren, no tenemos ni siquiera para comer, el grano que íbamos a producir se ha perdido porque no ha llovido, y eso es un indicador grave. Mucha gente abandona la producción agrícola por situaciones como esta, cuando dicen, miren, tenemos que ver qué hacemos, porque definitivamente ya producir maíz, producir frijoles ya no es, digamos, la opción para darle de comer a nuestra familia. Hemos visto cómo la gente dice, no tenemos otra cosa que hacer, la tierra ya no produce como antes, y eso es producto de todas esas situaciones que ocurren en el medio ambiente, los cambios en las temperaturas, los cambios en las temporadas de lluvias, ministro. Y es por eso que lo estamos haciendo de forma regional. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y encerrarnos dentro de nuestras fronteras. Esta es una iniciativa y son acciones que deben tomarse de manera conjunta entre todos los países. Nosotros tenemos la plataforma de SICA que debemos aprovecharla, tenemos ese micrófono que es el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, creo que es sumamente valiosa esa herramienta que tenemos y la estamos aprovechando. Estamos
invitando a las demás naciones a que nos apoyen en estas iniciativas de acciones para mitigación del cambio climático. Algunas organizaciones ambientalistas dicen que los procesos de transformación en los procesos de producción agrícola pueden llevar a una mayor escasez de agua. ¿Qué responde usted, ministro, a este tipo de cosas, este tipo de planteamientos que también se hacen? Que paralelo a lo que ustedes están diciendo, también hay organizaciones que están en determinado momento no a favor de esos procesos de transformación. Bueno, los procesos de transformación buscan precisamente eso, mejorar la infiltración de agua, mejorar la calidad de los suelos. La tierra se está degradando, si nosotros no hacemos nada, la tierra se va a seguir degradando. No vamos a estar infiltrando la cantidad de agua que deba estar en los mantos. Entonces, al final creo que nosotros tenemos que abordar esto de manera integral. Tenemos que restaurar el paisaje, la restauración de paisajes, la restauración de cuencas nos puede traer un cambio enorme. Por ejemplo, el ejemplo de la restauración de los ríos, por ejemplo, en el río Lempa tenemos el tema de, yo hablaba la vez pasada con la gente de ANDA, en Las Pavas tiene un gran problema con el bombeo por la sedimentación que presenta el río Lempa. La sedimentación la podemos prevenir restaurando la cuenca, restaurando el paisaje. Restaurar el paisaje se refiere a reforestar, y eso nos va a ayudar a que los árboles absorban mejor el agua, a que el agua se infiltre en la tierra y la tierra no sea lavada hacia los ríos. Entonces, al final creo que es un ciclo el que debe cerrar. Si nosotros lo hemos roto con la deforestación, lo hemos roto con el desvío que se hace, hay desvíos de ríos que también se hacen, lo hemos roto con varias prácticas que no son nuevas, pues son prácticas que se han venido haciendo por muchísimos años. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos acciones para el mejoramiento de estas condiciones. Las organizaciones ambientalistas tienen un buen punto, el agua hay que cuidarla, el agua es un bien que es un derecho fundamental del ser humano, y nosotros pues estamos trabajando en diferentes acciones para garantizar ese derecho. Ahora bien, si hablamos de las condiciones que tiene El Salvador, digamos, ¿qué pasa cuando el Ministerio de Medio Ambiente durante mucho tiempo ha venido diciendo no tenemos la capacidad de sancionar? Y eso dificulta muchas veces la labor que tenemos que hacer para regular ciertos, digamos, aspectos que nos toca a nosotros ver directamente con las empresas, ver con todo aquel que esté violentando en determinado momento, digamos, el uso de los recursos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Van a insistir en que se le devuelva al Ministerio esa capacidad de sancionar y de poder, digamos, poner e implementar la ley a quien la esté violando? Claro, y qué bueno que tocas ese punto. El artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente necesita una reforma. Hubo un dictamen de la Sala Constitucional, el cual el artículo pues queda anulado. Nosotros ya estamos trabajando, ya enviamos correspondencia con nuestra propuesta. Es importante que nosotros, es como que la Policía de Tránsito no tuviera la facultad para imponer multas para cualquier infracción de tránsito. Entonces nosotros igual con el tema medioambiental nos estamos apoyando con los tribunales ambientales, los señores jueces ambientales nos apoyan bastante en ese tema. Sin embargo, creo que sí sería bueno que el Ministerio pues recuperara su capacidad, y ya se está trabajando. Fue de las primeras cosas que vimos y que definitivamente hay que cambiar. Muy bien, ministro. Ayer yo conversaba con Carolina Recinos, que es la comisionada presidencial de operaciones y de gabinete, y me decía ella de que uno de los aspectos importantes que han avanzado en estos primeros meses de la gestión del presidente Bukele es el desentrampamiento de proyectos. Muchos decían que estaban ahí en el Ministerio de Medio Ambiente y que no habían avanzado. Ella decía, son alrededor de 4.000 proyectos que encontramos que estaban estancados. ¿Cuáles son esos proyectos, ministro, digamos, los principales? ¿En qué áreas están que usted consideraba que estaban estancados y que usted ha llegado y los ha desentrampado? Bueno, son proyectos son bastantes, no hay un rubro específico. Hay construcción, son proyectos también industriales. Al final son proyectos que generan empleo, que reactivan la economía. Creo que es bien importante, y son proyectos que cumplen con todas las leyes y todos los lineamientos medioambientales. Un tema bien importante a mencionar acá es que lo que se está haciendo es haciendo el ministerio más eficiente. Se está haciendo el ministerio y se está trabajando con todo el personal, y se ha incorporado también personal técnico nuevo para agilizar
los procesos dentro del ministerio. Esto en ningún momento significa, y es importante mencionarlo, no se está flexibilizando, no se está faltando al reglamento medioambiental, a las leyes, a los tratados internacionales. Creo que eso es importante mencionarlo. Por el contrario, estamos siendo incluso más rigurosos en la revisión de las leyes y los reglamentos medioambientales. Pero si un proyecto cumple con todas con todas las leyes, con todo lo que exige la ley, el Ministerio de Medio Ambiente no debe ser la institución que bloquee o que no permita que esta inversión suceda. ¿En determinado momento considera usted que se bloqueó proyectos? Creo que eso no nos corresponde a nosotros. A mí lo que me corresponde es hacer la institución más eficiente, y eso es lo que estamos haciendo. Si se bloqueó o no se bloqueó, creo que el mismo pueblo salvadoreño, el que vio, el mismo usuario, el Ministerio de Medio Ambiente, que sufrió un calvario a la hora de llegar a pedir una modificación en un proyecto. A veces solo eran cambios de nombre que pedían a algún proyecto y se tardaban 2 o 3 años en responderles. Y 2 o 3 años en responderles que le llevaban una observación. Entonces, es decir, ¿por qué te tardas tanto para contestarme que me falta llevar otro papel? Que le pedían un montón de requisitos que no estaban en la ley. Entonces, sí hubo una ineficiencia de parte de la institución, y nosotros lo que estamos haciendo pues es desentrampando eso y haciendo que la institución fluya y que se dedique a trabajar en los temas que más le conciernen a la población, que son el tema de agua, el tema de basura, todos los temas de contaminación de los cuerpos de agua. Creo que es sumamente vital que nosotros trabajemos en eso. O sea, lo de los permisos es una parte del Ministerio de Medio Ambiente, sí se trabaja en eso, de hecho es una parte vital que sí se necesita dentro del ministerio, pero no es el único tema que nosotros vemos. Nosotros no nos podemos enfocar solamente en los permisos, a pesar de que esto es bien importante para la inversión, pero si nosotros dejamos lo de los permisos que camine y que sea eficiente, nosotros podemos enfocarnos en lo que realmente le importa a la población, y es estos temas que te mencioné, la contaminación de los cuerpos de agua. Tenemos algo importante mencionar de los proyectos, y es que por una parte había un montón de proyectos bloqueados o entrampados, pero por otra parte tenés casos de urbanizaciones que están no solamente violando la ley ambiental, sino que también están violando muchas leyes patrimoniales. Hay temas con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, temas de plantas de tratamiento, miles de proyectos sin permiso, urbanizaciones, proyectos enteros con afectaciones directas en comunidades aledañas, que ni siquiera pasaban. Entonces, por una parte tenés que el medio ambiente bloqueaba proyectos, pero por otra parte tenés un montón de proyectos que sí se dieron y que están afectando realmente a la población. Entonces creo que al final ese es el balance que hay que buscar. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de viernes. Los temas medioambientales definitivamente tienen que estar en primer punto de agenda, porque quizás los ciudadanos solo percibimos las consecuencias de lo que está ocurriendo. De pronto decimos que hace más calor de lo normal, de pronto vemos como en temporada de lluvias pues no llueve, y esas situaciones definitivamente afectan la vida en un país como El Salvador, que ya usted lo dijo, está en una región altamente vulnerable a los cambios que pueda sufrir el planeta. Gracias, ministro, por estar aquí. Gracias, Manuel. Un gusto. Vamos a ir nosotros a la pausa. Hay información del tráfico que usted debe conocer en esta mañana de viernes. Los equipos de Noticiero Hechos continúan rastreando lo que está ocurriendo en las calles. Además, hay otros datos de otros temas que están en agenda, en las agendas informativas al cierre de esta semana, y se los vamos a detallar aquí en Hechos AM. Regresamos en